¿Qué clase de fósiles podemos encontrar en nuestros yacimientos paleontológicos? Si acudimos a la propia definición de fósil, sabemos que se trata de restos directos e indirectos de seres vivos del pasado en rocas sedimentarias. Sí, de seres vivos del pasado, seres vivos en general, no solo vertebrados. Y de entre todos los fósiles de seres vivos que podemos encontrar en un yacimiento, son especialmente interesantes e importantes los restos fósiles vegetales. La botánica es la rama de las ciencias biológicas que estudia las plantas en sentido amplio bajo todos sus aspectos. ¿A qué me refiero en plantas en sentido amplio? Pues a que el objeto de estudio de la botánica tradicionalmente no se ha restringido únicamente al reino plante, sino que ha abarcado grupos de organismos más lejanamente emparentados entre sí, como las cianobacterias, los hongos, las algas y las plantas. ¿Y a qué nos referimos al estudio en todos sus aspectos? A su descripción, clasificación, distribución, reproducción, fisiología, relaciones con otros seres vivos o su efecto sobre el medio en el que viven. Pues bien, cuando estudiamos restos fósiles vegetales en el registro fósil hablamos de paleobotánica, y del mismo modo se estudian todos estos grupos vegetales bajo ese mismo paraguas de enfoques. Además, la paleobotánica también contempla el uso, el estudio de estos restos fósiles vegetales para la reconstrucción de ambientes antiguos. Del mismo modo también se estudian los restos vegetales que aparecen en yacimientos arqueológicos, y su estudio forma parte de la arqueobotánica, paleoetnobotánica o arqueoetnobotánica. Pero claro, estamos acostumbrados a ver en el registro fósil restos de caparazones, de huesos, partes duras o muy mineralizadas del cuerpo de los animales. Así que, ¿qué ocurre con las plantas? ¿Qué partes de sus cuerpos son los que se conservan? Como os podéis imaginar, por lo general solo se conservan las partes más duras. Por eso no son tan abundantes los fósiles de tallos, de hojas o de flores como lo son de troncos o de ramas. Sin embargo, la estructura más dura es la exina de los granos de polen, formada por esporopolenina, un terpeno muy resistente. Es por eso que entre los fósiles vegetales más abundantes y valorados están los granos de polen. Además de ser muy resistentes, su facilidad de dispersión por el viento hace muy posible tener una buena representación de la flora de los alrededores en un yacimiento. A la subdisciplina que se encarga del estudio de los granos de polen y esporas la conocemos como paleopalinología. No obstante, hay yacimientos en los que el grano de su sedimento es muy fino, como es el caso de las margas o arcillas, en los que pueden conservarse restos de más partes de la anatomía de estas plantas. Y excepcionalmente, en los llamados yacimientos de conservación excepcional, o en alemán Conservat Lagerstätten, podemos llegar a encontrar partes muy delicadas y efímeras de la anatomía de estas plantas, como por ejemplo las flores. Este tipo de yacimiento se forma por una rápida sedimentación de grano muy fino, y normalmente en fondos anóxicos de lagos, fondos con muy poco oxígeno. Este poco oxígeno ralentiza la degradación de estos restos, de manera que, al quedarse enterrados rápidamente, no han llegado a descomponerse. El grano fino resulta en fósiles de mucho detalle, conservando impresiones de partes anatómicas muy pequeñas o complejas. En estos ambientes excepcionales se conservan las partes más blandas, y gracias a esto es posible que nos lleguen en forma de fósiles partes muy necesarias para la identificación y clasificación de la flora, como las hojas, las semillas o las flores. En el caso de los yacimientos arqueológicos, su estudio arqueoetnobotánico comprende el estudio de los restos vegetales encontrados en el contexto de ese yacimiento arqueológico. Esta disciplina se centra en comprender cómo los seres humanos nos hemos sentido atraídos y hemos recurrido históricamente a las plantas como alimento, cómo hemos recurrido históricamente a las plantas o como alimento o como materia prima, cómo se formaron las condiciones naturales y culturales necesarias para la selección de unas plantas frente a otras, ya fuese con objetivos alimenticios, medicinales, rituales, y cómo en ciertos casos estas plantas fueron modificadas intencionalmente por los humanos e insertadas en diversos sistemas de producción para su aprovechamiento. En este contexto son especialmente importantes e interesantes los restos de semillas, aunque también el estudio del polen es de gran importancia para esta disciplina. ¿No os parece fascinante la cantidad de diferentes estudios que podemos realizar sobre todo lo que aparece en un mismo yacimiento y lo interdisciplinar que puede llegar a ser este estudio? ¿Os podéis imaginar que una persona dedicada a la botánica pudiese trabajar en un yacimiento arqueológico? Pues si quieres seguir sorprendiéndote, no puedes perderte el resto de vídeos que estamos preparando en este canal, así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para estar atento a vídeos nuevos que vayamos subiendo, así como estar atento a las redes sociales de la Fundación Palarc y a nuestra página web en la que encontrarás las últimas noticias de paleontología y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia gracias a la paleontología y a la arqueología. Muchas gracias.